Invitada de hoy es Margarita García Roballo, es la autora de varias novelas, de selecciones de cuentos, pero hoy vamos a hablar de este libro, Primera Persona. Margarita, bienvenida a Tiempo de Leer. Gracias por invitarme. Margarita es cartagenera, colombiana, pero vive en Buenos Aires, ¿no? Sí, hace 13 años que vivo en Buenos Aires. Todo lo que se cuenta en primera persona es real, es una historia que ha vivido usted. Sí, o sea, por supuesto que estos relatos, como casi todos los que tienen como ese corte autobiográfico, tienen una dosis de ficción, digamos, para atravesarlos por la literatura es necesario que uno les dé como una especie de maquillaje ficcional, y entonces por eso son relatos que tienen una base autobiográfica, pero no son un calco de mi vida, digamos. Pero la premisa sí tiene que ver con cosas que me pasaron, con entornos próximos o con temas que en algún momento me convocaron mucho y sobre los que quise escribir. Es difícil escribir en primera persona, escribir sobre uno, escribir un poco sobre la niña que fue, la mujer que soy. Es más que difícil, es como una imposibilidad en sí mismo, porque el yo autoral, digamos, el yo que escribe es un yo que intenta contar a otro que no escribe. Entonces es raro, es como una especie de desdoblamiento, digo yo, en el que uno se sale y se mira como con cierta distancia, y entonces ahí es posible empezar a hacer como una narración de uno mismo. Yo hice un ejercicio, digamos, de eso, de toma de distancia y de ganar perspectiva como para poder contarme a mí desde ese otro lugar. Eso creo que es la parte difícil, ¿no? Poder como desligarse de lo que más te afecta en un punto, que debe ser toda la carga emotiva que tiene hablar de uno mismo. Hay una parte de un relato en donde hay una historia que me pareció muy extraña, como una anécdota pequeña muy extraña en un bar, un tiroteo dentro de un bar. Eso espero que sea ficción, ¿no? Una niña que la meten a un bar y la esconden, y luego hay una balacera afuera. Lo de el bar y a la niña que la esconden en el bar, y eso pasó. El tiroteo pasó, pero no en esa misma escena. O sea, lo que hizo fue como agarrar distintas escenas de situaciones que había vivido y convertirlas en una sola. Por eso digo que cuando uno escribe sobre uno mismo y como con esta primera persona tan cercana a lo que le pasó, tiene que hacer claramente como un ejercicio de distanciamiento, claro, porque lo que prevalece en última, más allá de la anécdota o de la experiencia que se quiera contar en un libro, es lo narrativo. Entonces los relatos tienen que cerrar, los relatos tienen que ser creíbles, tienen que ser verosímiles. A veces lo más real es lo menos verosímil. Entonces por eso uno hace como esa especie de edición o de curaduría de anécdotas, digamos, para poder escribir algo así. Sí. Hay en algún momento, o varias veces en los relatos, como una sensación del protagonista, del narrador, de que no sabe si eso pasó o fue que ya lo construyó en la cabeza. Y el asunto de la memoria es una obsesión de los escritores, ¿no? Es un asunto bastante literario. Cuando la escuchaba ahora pensaba que puede pasar eso, que mucho del relato autobiográfico tenga que ver con cosas que uno cree que ha vivido y no las ha vivido. Sí, totalmente. Bueno, ese es el recuerdo, y para mí por eso la construcción de la memoria es bastante similar a la manera en que construimos ficción. La memoria es, digamos, como hacer uso de todos esos pequeños recuerdos o imágenes que tienes y que sientes que te son propias porque estuviste en ellas, las habitaste, y muchas veces no es así, y uno termina haciendo como construcciones de relatos de su propia historia personal. Ahora cuando las escribe mucho más, las edita, las maquilla, las vuelve otra cosa para que eso se convierta en un relato. Está muy bueno el libro, estas son historias francas, audaces y que generan empatía. Eso vale mucho la pena. Gracias, Margarita, por estar en Tiempo de Leer. Bueno, muchas gracias. Y usted recuerde que no lo encuentre en diluvio, sino un libro debajo del brazo. Hasta pronto.